Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en esta iniciativa, que yo voy a hacer un brevísimo comentario de dónde viene la iniciativa, porque me parece justo dar los acontecimientos y dar también una idea de cómo se gestó esto, ¿no? Primero agradecerle a Cora, ¿no? Que me acompaña a dirigir esto, pero lo más importante de todo es quienes hoy están en la mesa por cardiología, el doctor Juan Kraus y el doctor Guillermo Rosadíez por nefrología. ¿Y por qué hago este comentario? Juan y Guillermo fueron los pioneros de pensar en lo cardiorrenal hace muchísimos años, ¿no? Yo me acuerdo de hablar con Juan y decía, mirá, los nefrópatas, etcétera, vamos a hablar con nefrología, a ver si contribuimos a un grupo. Esto es anecdótico. Hoy ellos, que fueron los pioneros y lo que cristalizaron esto, hoy hay un consultorio cardiorrenal donde tenemos gente de nefrología, Leandro Barbayelata por cardiología, pero no quería dejar de comentar y que me parece que siempre recordar a quienes iniciaron esto, hacen que hoy podamos hacer esto, ¿no? Y que realmente no somos nosotros, sino es un grupo de gente que pensó en esto hace mucho tiempo y hoy en día se está cristalizando, ustedes van a escuchar la asociación que hay entre los servicios. Así que bueno, el agradecimiento a la gente que inició esta idea y por supuesto agradecer a ustedes que están participando en esto, que esperemos que lo práctico y lo teórico les sea de utilidad, de resulte de utilidad. Así que bueno, si querés, Cora, vamos a iniciar este simposio. Bueno, muchas gracias, Roland, muchas gracias por la invitación. Es un orgullo estar acá en este salón y empezar a compartir un poco, tal cual lo dijiste, la relación que hay entre el corazón y el riñón y entre ambos servicios. Creo que ahí lo que se va a ver es lo que se plasma en las recorridas en la unidad coronaria, es decir, son las relaciones que tenemos de la charla discutiendo a los pacientes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Bueno, nada. Agradecerles, espero que esto sea un inicio y que al menos tengamos un par más de discusiones en el año, que podamos estar todos juntos discutiendo a pacientes. Y bueno, en honor al tiempo, el doctor Barbayelata, quien fue un poco el mentor y el que estuvo trabajando para que esto se realizara, nos va a hablar del equipo cardiorrenal. Dice, ¿cómo podríamos, por qué deberíamos tener un enfoque dual? Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a todos por estar conectados una vez más. Y la idea es esa, tratar de responder por qué deberíamos tener un enfoque dual ante esta patología. Muy brevemente, a modo de inicio, sabemos si está bien estudiado la relación bidireccional que hay entre la patología cardiovascular y la patología renal, ¿sí? Sabemos que la insuficiencia renal crónica es uno de los principales factores de riesgo para la patología cardiovascular y que la patología cardiovascular es la principal causa de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por eso, aquellos pacientes que comparten ambas entidades, sin duda van a desarrollar o van a tener peor pronóstico que aquel que no lo tiene combinado. Esto es uno de los puntos por los cuales deberíamos tener un enfoque multidisciplinario. Algunos datos epidemiológicos a nivel mundial nos muestran datos interesantes para tener idea del impacto que tienen estas patologías. A nivel global se estima que hay alrededor de 523 millones de personas con enfermedad cardiovascular y otras 690 millones de personas con enfermedad renal crónica, ¿sí? Bastaría imaginar la cantidad de pacientes que hay que pueden combinar ambas entidades. Otro de los motivos por los cuales deberíamos tener un enfoque dual es por la fisiopatología compleja en sí que tienen estos pacientes. La interacción corazón, riñón y enfermedad vascular es algo completamente relacionado tanto de un lado para el otro. Y acá es donde influyen los factores de riesgo tradicionales, como la diabetes, la edad, la hipertensión, el colesterol, entre otros. Pero hay una serie de factores que no son tan frecuentes, como por ejemplo las toxinas urémicas, la coagulación, la calcificación, la inflamación crónica, la anemia, etc. Todo esto lo que va a llevar es a que nos enfrentemos a pacientes en los cuales vemos una diferencia en lo que es la edad cronológica versus la edad biológica. Nos ha tocado la oportunidad de atender pacientes que nos parecen que tienen órganos o tejidos envejecidos mucho más de aquellos pacientes de la misma edad sin patología renal. Y esto es lo que va a precipitar el desarrollo prematuro de la enfermedad cardiovascular
que esta sea más frecuente y a su vez más grave también. Para objetivar algunos datos, vemos que cuando se comparan los pacientes que tienen deterioro del filtrado glomerular versus los que no, vemos que los que tienen por debajo de 60 tienen eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular y muerte de todas las causas con una prevalencia mayor que aquellos que no tienen deterioro del filtrado glomerular. Y por tomar una patología que es una de las más frecuentes, que es la insuficiencia cardíaca en la insuficiencia renal crónica, y analizamos la sobrevida a 2 años, vemos que aquellos pacientes que están en estadios avanzados de insuficiencia renal crónica, la sobrevida es mucho menor que aquellos que no tienen insuficiencia renal crónica. Este estudio es muy interesante porque comparó la mortalidad cardiovascular anualizada en pacientes que estaban en diálisis versus la población general y los dividió por estratos etarios. Y lo interesante es aquí, que en el primer grupo de 25 a 34 años, vemos que estos tienen un riesgo aumentado de 100 veces la probabilidad o la mortalidad anualizada cuando están en diálisis. Otro dato también relevante son las hospitalizaciones que presentan estos pacientes cuando tienen patologías combinadas. Por ejemplo, estos son datos del Medicare en hospitalizaciones cardiovasculares en mayores de 66 años. Y vemos que los pacientes que tienen estadios avanzados de su enfermedad renal crónica tienen muchos más eventos que aquellos que no tienen la enfermedad renal crónica. Y esto no solamente genera un impacto a nivel de la parte clínica, digamos, sino que tiene un impacto en la salud pública. Y esto se ve bien reflejado en los datos americanos. Ellos hacen un registro del 2009 al 2018 y evalúan el costo en miles de dólares en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica combinada con insuficiencia cardíaca. Se vio que tienen más de 3 veces el gasto que aquellos que no tienen insuficiencia renal crónica. Asimismo, el costo de estos pacientes también es más alto cada vez que tienen un evento cardiovascular mayor, ¿sí? Cuando uno compara los que tienen enfermedad renal crónica con los que no. Todo esto es para decir que el pilar o el foco donde deberíamos estar centrados nosotros como equipo quizás sea la prevención cardiovascular. Es decir, tomar determinadas medidas que nos ayuden, o por lo menos intenten que el paciente no desarrolle la patología cardiovascular y de esa forma evitar eventos cardiovasculares a futuro. Esto no es algo que sea futurístico, sino mucho menos, porque ya actualmente en las guías actuales de la Sociedad Europea de Cardiología ponen a la insuficiencia renal crónica y la estratifican en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Otro de los motivos por los cuales deberíamos tener un enfoque dual es justamente el manejo terapéutico. Generalmente es un manejo bastante complejo, incierto, y esto muchas veces es porque son pacientes que son sistemáticamente excluidos de los ensayos clínicos randomizados. Y el tratamiento termina siendo empírico. Entonces aquí tenemos 2 opciones. O hacemos lo que hacemos habitualmente, tratamientos empíricos, y los pacientes tienen el pronóstico que tienen, o tomamos digamos, nos hacemos cargo de la situación y tratamos de buscar una solución y desarrollar una alternativa terapéutica para estos pacientes. Actualmente se están desarrollando algunos estudios en ellos, como por ejemplo el de la pagliflozina y los GLP-1, que sí incluyen a este grupo de pacientes, pero siguen siendo la minoría de los estudios que involucran a este tipo. Podría plantearse si el trasplante renal termina siendo la solución definitiva para estos pacientes, si es que Si bien es real que el trasplante renal muchas veces mejora los unos factores de riesgo, tenemos que ver que la mortalidad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en estos pacientes, por lo cual es una población en la que hay que ir trabajando con la misma énfasis. Es por esto que, como comentaba el doctor Pizarro, el año pasado el programa Vean, parece que tienen abierto el Uno. Listo, ya está. Perdón, les comentaba que el año pasado desarrollamos un programa junto con el Servicio de Nefrología destinado a la atención conjunta de los pacientes con enfermedad renal crónica, con el objetivo de desarrollar un modelo de gestión
que nos permita mejorar el abordaje clínico de estos pacientes, tener un seguimiento conjunto, tanto de intervenciones como de decisiones clínicas, siempre coordinadas, tratar de reducir lo que es la variedad clínica terapéutica, evitar o reducir la incidencia de eventos cardiovasculares en ellos y, por último y no menos importante, tratar o intentar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. No es algo que lo hayamos inventado esto nosotros, ni mucho menos, sino que ya se viene desarrollando en Europa, fundamentalmente en la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología, quienes fueron los que instauraron las bases para el desarrollo de unidades cardiorrenales, y es donde un poco toma auge todo el programa que les vengo comentando. Así que, a modo de conclusiones, considero que debemos pasar de un modelo de atención centrada en el caso, en donde los cardiólogos diríamos la patología cardiovascular y los nefrólogos la parte renal, y el paciente vaya y venga de un servicio a otro sin una respuesta clara, pasar a un modelo de atención centrada en el paciente, donde podamos sentarnos a dialogar, discutir, conversar y tratar de llevarle al paciente la mejor atención posible. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. El doctor Juan Kraus nos va a hablar de estenosis aórtica en insuficiencia renal crónica, nuevas estrategias terapéuticas. Gracias, Cora. Muchísimas gracias al doctor Rodolfo Pizarro por sus palabras. Gracias, Rolo. La estenosis aórtica es la más prevalente de las valvulopatías en este momento. Así como hace 40 años atrás lo era la estenosis mitral, ahora es la estenosis aórtica. Como nos acaba de mostrar el doctor Barbagilata, la insuficiencia renal crónica en sus distintos grados también es una enfermedad prevalente. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se combinan ambas? En presencia de insuficiencia renal crónica, la estenosis aórtica es más prevalente, ahora lo voy a mostrar, que en el resto de la población, pero lo que sucede es que su evolución se torna tórpida e imprevista. Inmediatamente voy a explicar por qué. En la insuficiencia renal crónica con estenosis aórtica, al efectuar un reemplazo valvular aórtico, ya sea por TAVI o quirúrgico, la morbimortalidad es mayor y está asociada con peores resultados hospitalarios y alejados. El tema, que ya se dijo esto anteriormente, estos pacientes han sido excluidos de todos los trials prospectivos, por lo cual nos basamos en información de trabajos observacionales, pequeños o reportes de centros individuales. Es interesante que los pacientes renales, ahora voy a mostrar números, tienen una mayor prevalencia de estenosis aórtica en todos los grados de la estenosis aórtica. Desde la esclerosis valvular aórtica, que probablemente sea el grado inicial, hasta los grados más severos de estenosis aórtica, todos estos grados son más prevalentes en los pacientes con insuficiencia renal crónica. La pregunta que ustedes se harán es ¿por qué? Primero, hoy no tenemos tiempo de analizarlo en profundidad, porque hay una superposición de factores fisiopatológicos que actúan sobre el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, ambas entidades y en forma independiente generan hipertrofia ventricular, y además las alteraciones metabólicas clásicas y características de la insuficiencia renal colaboran a la calcificación de la válvula aórtica, y no solo eso, sino que a la calcificación del anillo mitral, el término actual en cardiología es MAC, Mitral Annulus Calcification, lo cual lleva además a la probabilidad de desarrollo de una estenosis o una insuficiencia mitral sumada a la eventual estenosis aórtica. La bibliografía dice que en la población general probablemente un 3,5% de los individuos tengan algún tipo de estenosis aórtica, desde la más trivial hasta la más severa. Pero en el universo de los pacientes con insuficiencia renal, o sea, todas las insuficiencias renales, las leves hasta las que están en diálisis, este porcentaje aumenta al 9,5%, 10% para recordarlo. Pero miren qué interesante, en los pacientes que tienen menos de 44 mililitros
minuto por 1.73 de superficie corporal de índice de filtrado glomerular, la incidencia de estenosis aórtica sube al 20%. 1 de cada 5 individuos tiene algún tipo de estenosis aórtica. ¿Se dará en algún otro grupo semejante incidencia? La verdad que no lo sé. En los pacientes con insuficiencia renal, la disminución del área valvular es de 2 a 3 veces más rápida en los pacientes graves, en los pacientes en insuficiencia renal crónica grado 5, que son los prediálisis o los que están en diálisis. La velocidad de progresión de la estenosis aórtica medida por la reducción del área valvular aórtica es el doble más rápida que en individuos con estenosis aórtica sin insuficiencia renal. Algunos reportes marcan que puede llegar a ser hasta el triple más rápida. Estamos hablando de 0,2 a 0,3 centímetros de disminución de área por año. Si ustedes hacen la cuenta, en 5 años estos pacientes tienen una reducción de 1 a 1,5 centímetros cuadrado. Todos recordamos que la superficie normal de la válvula aórtica es de, como valor absoluto no corregido por superficie, es de 2,6 centímetros cuadrados, más o menos 0,7. Imagínense lo que es una reducción de 1,5 centímetros en 5 años. Los datos de sobrevida a 5 años para un tipo muy común de estenosis aórtica y que en este hospital tenemos muchísima experiencia, que es la estenosis aórtica severa asintomática, es de que la sobrevida para los pacientes sin insuficiencia renal es en promedio de 67% a 5 años, mientras que en la presencia de insuficiencia renal crónica es de 42%, o sea que tienen un 25% menos de sobrevida que los individuos con el mismo grado de estenosis aórtica, pero sin insuficiencia renal. Ambas entidades, esto ya lo dije, generan efectos hemodinámicos y anatómicos sobre el ventrículo izquierdo que se superpone y se considera que esto es uno de los motivos principales del aumento de la velocidad de progresión. El tema es que cuando por la particular alteración metabólica de la insuficiencia renal crónica se produce, esto ya lo mencioné, un MAC. El grado de calcificación del MAC lleva a 2 entidades, o estenosis mitral o insuficiencia mitral. Así que existe la posibilidad de que tengamos un renal crónico severo, por ejemplo en diálisis, que además tiene una estenosis aórtica donde la velocidad de progresión va a ser más rápida y además tiene una insuficiencia o una estenosis mitral de severidad variable. Pero ahí ya tenemos 3 entidades graves, una patología mitral, una patología aórtica de rápida evolución y una insuficiencia renal crónica. Esto es más notable en los pacientes que están en diálisis y tiene relación directa con el tiempo que llevan en diálisis. No es lo mismo un paciente que tiene 8 meses en diálisis que un paciente que tiene 10 años en diálisis. Hay un tema que los cardiólogos conocemos bien, los nefrólogos también, es cuándo se debe hacer en un paciente fundamentalmente en diálisis, cuándo se debe hacer un ecocardiograma. Si nosotros experimentalmente hiciéramos un ecocardiograma inmediatamente antes de una diálisis, nos encontraríamos en un paciente hipervolémico. Si al mismo paciente lo dializáramos y repetiéramos el eco, estaríamos haciendo el mismo eco en el mismo paciente con el mismo operador, pero ahora en un paciente hipovolémico. Por lo tanto, en el 2020 y por convención, se recomienda efectuar los ecocardiogramas el día posterior a la diálisis, porque es el momento equidistante entre la diálisis anterior y la diálisis posterior. Esto de manejo práctico, pero me pareció interesante. En los pacientes en diálisis con estenosis aórtica se recomienda un control ecocardiográfico semestral. Ahora, la mencionada exclusión de este tipo de pacientes de los trials genera una falta de información muy importante con 2 temas fundamentales. ¿Qué procedimiento de reemplazo valvular aórtico debe usar? ¿TAVI o cirugía? Y lo segundo, ¿qué tipo de prótesis debo usar? Ustedes me podrían decir, bueno, pero este es un problema de discusión diario en la cardiología, aunque no haya insuficiencia renal. De acuerdo,
Pero ¿cómo varía este tipo de decisión cuando sí hay insuficiencia renal? Primero, un concepto que yo creo muy importante. La insuficiencia renal crónica en cualquier grado preexistente es la principal causa de insuficiencia renal aguda post-reemplazo valvular por cualquier método, TAVI o cirugía. Y la presencia de insuficiencia renal crónica previa está asociada a alta mortalidad hospitalaria y alejada. Algunos reportes dicen que pacientes que van a cirugía de reemplazo valvular aórtico y están en diálisis tienen hasta un 20% de aumento de la mortalidad hospitalaria. Se ha desarrollado un foro, la Acute Kidney Injury Network Classification, para estandarizar el diagnóstico de insuficiencia renal aguda por reemplazo valvular aórtico. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Cuando un paciente se hace un reemplazo valvular aórtico por cualquier método, ¿en qué momento podemos decir esto es una insuficiencia renal aguda? En principio es muy raro que se instale una insuficiencia renal aguda con todas sus variantes en los primeros momentos o en las primeras 48 horas. Eso no quiere decir que todos nosotros no hayamos visto un paciente que salió de circulación extracorpórea anúrico, hipercalémico, etcétera, etcétera. Por supuesto que lo vimos o que lo instaló en las primeras 24 o 48 horas, pero en general lo instalan entre 3 y 7 días post procedimiento y me estoy refiriendo a ambos procedimientos. Lo que es curioso que en las primeras 48 horas suele haber un aumento significativo y progresivo de creatinina. El desarrollo de la insuficiencia renal post-reemplazo valvular aórtico, ya lo dije, está asociado a mayor mortalidad hospitalaria y alejada. Voy a hablar primero de los riesgos post-reemplazo valvular aórtico por cirugía. El principal y más importante determinante es la insuficiencia renal crónica previa. El segundo, y es la única variable independiente, es la edad. Si yo opero 2 pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis exactamente igual, le hago un reemplazo valvular a uno de 40 años y uno de 70, va a influir la única variable independiente que es la edad y el mayor va a tener más riesgo. Por supuesto, y como siempre, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, y ahora empiezan cosas que los cardiólogos conocemos muy bien. El tiempo de clampeo, el hecho de que haya existido una hipotensión severa posoperatoria, hecho que sucede frecuentemente, la necesidad o no de transfusiones, el uso de vasopresores, pero fundamentalmente la dosis de vasopresores que se haya utilizado, y finalmente la respuesta, la ausencia o presencia de respuesta inflamatoria. Un reciente metaanálisis publicado en el 2020, lo voy a redondear en 20.000 pacientes, estudió la incidencia de insuficiencia renal aguda a 30 días post procedimiento. Para el post-TAVI, 7%, para post-reemplazo valvular aórtico quirúrgico, 12%, y como ustedes tienen en pantalla, no lo voy a analizar, esta diferencia es estadísticamente significativa. Pero curiosamente, la incidencia de diálisis fue no estadísticamente significativa, aunque porcentualmente fue mayor en el postquirúrgico. 2.8 de necesidad de diálisis para el post-TAVI, 4.1 para la postcirugía y no hay diferencia estadísticamente significativa. Nuestros amigos nefrólogos nos dirán, en esta detección precoz de que necesitaríamos hacer de la insuficiencia renal aguda post-procedimiento, ¿cuál es el lugar actual de los biomarcadores para este tipo? Por ejemplo, la 5-adenosil-homocisteína. Pero eso lo dejo para preguntarle a los nefrólogos. El riesgo de insuficiencia renal aguda con TAVI es multifactorial, son exactamente los mismos factores que mostré antes y que no voy a mostrar otra vez. Depende obviamente de las comorbilidades preexistentes, otra vez lo señalo, la presencia o ausencia de insuficiencia renal crónica, y también juega un rol el índice de filtrado glomerular previo.
Acá hay un problema particular en el TAVI y que es el uso del grado de contraste previo. En los pacientes con insuficiencia renal o con compromiso del índice de filtrado glomerular, yo tendría que darle contraste para la tomografía característica que se hace antes del TAVI y volver a usar contraste durante el TAVI. En algunos casos hay pacientes que además son coronarios, en especial en los pacientes nefrópatas que están en diálisis, donde la prevalencia de coronariopatía es más alta. Entonces tendría el problema de contraste para la tomografía, contraste para la angioplastía, contraste para el TAVI. El contraste para la tomografía en cardiología lo hemos solucionado. En nuestro servicio hay mucha experiencia y podemos hacer un TAVI sin tomografía utilizando la ecocardiografía tridimensional. Hay mucha experiencia en nuestro servicio. Esto es un clásico, la vía transfemoral tiene mejores resultados que la transapical. Y esto es muy interesante. Para TAVI, esto lo digo para los que no son cardiólogos, hay dos grandes tipos de prótesis. La balón expandible, que como dice su nombre, se expande mediante la utilización de un balón, y las autoexpandibles que se expanden, como dice su nombre, solas. El tema es que para usar las balón expandibles necesito que haya flujo cero en el anillo mitral. Para eso se requiere un marcapaseo de altísima frecuencia y reducir el flujo a cero o al mínimo. No es largo, 30, 40 segundos, no más. Pero esto significa que un riñón probablemente ya enfermo, durante ese breve lapso de tiempo, también va a tener un flujo cero, porque el flujo cero no es solo para la válvula aórtica, es para todo el organismo. No quiero entrar en detalles muy cardiológicos. El TAVI nació para pacientes rechazados de cirugía, después pasó en hacerse en pacientes de alto riesgo quirúrgico, y a medida que la técnica progresó y la experiencia progresó, después aparecieron los famosos trabajos Partner 1, 2 y 3, después se publicó en pacientes de riesgo moderado y ahora ya estamos en publicaciones con riesgo bajo. Los pacientes que se hacen el TAVI con riesgo moderado o bajo tienen una menor incidencia de insuficiencia renal aguda y de diálisis post-procedimiento. O sea que la gravedad de la estenosis también influye, además de la insuficiencia renal, en qué pase después del procedimiento. El tema, y ya vamos terminando, válvulas mecánicas o válvulas biológicas en la insuficiencia renal crónica en diálisis. Es imperativa la consideración de la expectativa de vida. ¿Por qué? Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen reducida la expectativa de vida, lo acaba de mostrar el doctor Barballata, con un aumento del riesgo de sangrado, pero yo para poner una válvula mecánica tengo que anticoagular al paciente y aumentar aún más el riesgo de sangrado. Si hay un paciente de edad avanzada, con cardiopatía, una es la valvulopatía aórtica, pero podría ser un coronario, con muchos años de diálisis, y que está arriba de los 80 años. Evidentemente la expectativa de vida no es larga. En este caso estaría indicada desde ya una válvula biológica y no correr el riesgo de anticoagular al paciente. El problema de la válvula biológica es que por la particular situación metabólica de los renales se calcifican muy rápidamente, probablemente en 2, a lo sumo en 4 años. Y el tema, después veremos, lo contestarán los nefrólogos, es que muchísimos pacientes que están en diálisis son jóvenes y las válvulas biológicas en los jóvenes, aunque no tengan insuficiencia renal, también se calcifican precozmente. Entonces el gran desafío es, si un paciente tiene una corta expectativa de vida, la solución es una válvula biológica. Probablemente el paciente viva menos tiempo de lo que dura la válvula biológica. Y además hay una nueva técnica, esto es muy cardiológico, que se llama valve-in-valve, que nos permitiría actuar sobre una válvula biológica calcificada.
Ahora, en 1998, las guías recomendaron usar válvulas mecánicas para el grado 5 de insuficiencia renal, basado en la observación que yo acabo de marcar, en la rápida calcificación de las biológicas. Y en un análisis del United States Renal Data System sobre 6.000 pacientes, efectuado en los pacientes en diálisis con reemplazo valvular aórtico entre 1978, que eran los albores de las válvulas biológicas, y 1998, no mostró diferencias a 2 años en la sobrevida entre mecánicas, 39,7%, y biológicas, 39%. Y ustedes me dirán, muy interesante, pero es nada más que a 2 años. ¿Qué pasa si el paciente, aún en diálisis, tiene una expectativa de vida mucho más largas? Y entonces acá es muy interesante que a partir de estos resultados de 1978-1988, en las guías cardiológicas estuvieron proscriptas las válvulas biológicas para los pacientes en diálisis, absolutamente proscriptas. En el año 2006 se eliminó la proscripción del uso de válvulas biológicas en todas las guías y al día de hoy, esto es interesantísimo, no se publica ninguna recomendación, no hay recomendación. Haga lo que su criterio clínico le indique. Sin embargo, hoy en día en todo el mundo las que más se utilizan son las biológicas. Brevemente, ¿qué pasa con la resonancia nuclear magnética? Actualmente, no quiero hablar más de cardiología, la resonancia nuclear magnética aporta datos muy importantes en la estenosis aórtica por la identificación de una entidad que se llama fibrosis focal, en que una fibrosis focal en presencia de estenosis aórtica y que no sea un infarto, marca una estenosis aórtica con mayor mortalidad. Así que a los cardiólogos nos interesa muchísimo hacer resonancia nuclear magnética en la estenosis aórtica severa. Pero si el paciente tiene insuficiencia renal, no la puedo hacer porque el gadolínio puede generar una entidad gravísima que se llama fibrosis sistémica nefrogénica. Por lo tanto, estarían indicados los contrastes de segunda generación o T1, T2 mapping. El problema con esto es que el T1, T2 mapping no usa ningún tipo de contraste, pero no marca con precisión la fibrosis focal. La marcarán en un futuro porque en este momento hay trabajos en marcha, ustedes lo tienen, el Volage, diseñado para evaluar la fibrosis en estenosis aórtica asintomática y que excluye a los pacientes con menos de 30 mililitros minuto de índice filtrado glomerular. ¿Y en qué consiste este trabajo? Es utilizar T1, T2 mapping con inteligencia artificial, que se supone que nos va a poder dar un índice de la fibrosis de gran precisión. Pero esto hoy, en abril del 2022, no existe. Lo que se recomienda es la utilización de contrastes de segunda generación, dado que el riesgo de una fibrosis sistémica nefrogénica con el grupo 2 de agentes de contraste es extremadamente bajo. Los disponemos en nuestro hospital, los disponemos en la Argentina, ahora hay más, hasta fines del 2021 el único disponible era el Dotarem, y el bajo riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica en insuficiencia renal crónica con marcadores de segunda generación es muy bajo. Del T1 ya hablé, y el uso de la ecocardiografía tridimensional nunca debe ser descartado. Las conclusiones: en presencia de insuficiencia renal crónica, la evolución hospitalaria y alejada de la estenosis aórtica es de mal pronóstico. La severidad de la insuficiencia renal y el tiempo que lleva el paciente en diálisis favorece el desarrollo de MAP y agrega otra valvulopatía. Los resultados del reemplazo valvular aórtico, ya sea TAVI o cirugía, son negativos y son peores a los obtenidos en ausencia de insuficiencia renal crónica. El TAVI proporciona claramente mejores resultados hospitalarios y alejados. Las guías no explicitan qué tipo de prótesis es la más indicada, la más utilizada es la biológica, y ante la necesidad de efectuar una resonancia, al día de hoy se deben usar contrastes de segunda generación. Muchas gracias.
Para iniciar, contarles el caso clínico. Este es un señor de 87 años, hipertenso, con insuficiencia renal crónica, alrededor de 4 de creatinina y 12,6 de clearance, extabaquista severo, varios antecedentes cardiovasculares, fibrilado crónico anticoagulado, había tenido una endarterectomía carótida en el 2017, claudicador intermitente, y lo más importante es que tenía una estenosis aórtica severa, sintomática que en el 2019 le habían realizado una valvuloplastía aórtica. A partir de allí, tuvo múltiples episodios de internación por insuficiencia cardíaca. En cuanto a la medicación, venía con omeprazol, furosemida 40 miligramos cada 12 horas, amlodipina, amiodarona, Sintrom, calcio y rosuvastatina. En cuanto a la clase funcional, es limitada, utiliza bastón, y cuando llega a la consulta estaba normotenso, un poco de edemas en miembros inferiores, con buena entrada de aire bilateral y un buen soplo sistólico eyectivo en el foco aórtico. En cuanto a los scans complementarios, tenía 33 de hematocrito, 211.000 plaquetas, una creatinina, como les comentaba, de 4, una urea de casi 160, proteinuria de 24 horas de 0,34, y esta es la placa de tórax con algo de derrame pleural bilateral y signos de congestión. Se hizo una ecografía renal en su momento, que ambos riñones tenían un tamaño conservado. El electrocardiograma, que evidenciaba el ritmo de la fibrilación auricular con un QRS ensanchado y en el hemisferio anterior izquierdo. Y su ecocardiograma correspondiente, donde evidenciamos la calcificación de la válvula aórtica con una reducción severa de su apertura, con casi 40 de gradiente medio. Tenía un reflujo tricuspidio severo, también secundaria de dilatación del anillo, una hipertensión pulmonar de 58 milímetros de mercurio. No dije la mitral, perdón, también estaba calcificada, con reducción leve de su apertura y un reflujo leve a moderado. Entonces, ante este paciente en consultorio es donde nos empiezan a surgir distintas dudas y nos planteamos juntos con los nefrólogos cómo abordar esta patología y qué estrategias proponerle a este paciente para que no empeore su pronóstico, ¿no? Y un poco lo que nos planteamos era justamente esto: si el paciente tenía que entrar en diálisis, si todavía teníamos margen para optimizar la medicación, si podríamos apostar por un reemplazo valvular aórtico, ir directamente a un TAVI o intentar con una revalvuloplastía. Ahora es cuando pueden ingresar a la página que les comenté e ingresar el código. Se van a empezar a ver las votaciones de forma anónima, así que les damos unos segunditos. El código, se lo repito, figura acá, es 8606 4069 y pueden ir votando, le damos unos segundos. Bueno, siempre son estos pacientes en consultorio que necesitamos, como decíamos antes, un abordaje multidisciplinario, porque me parece que un solo médico, un solo servicio, es difícil tomar una conducta definitiva. Están votando. Damos unos segundos más. El paciente había empeorado claramente su capacidad funcional en el último tiempo. Ya tenemos 12, vamos unos segundos más, 13, y mostramos los resultados preliminares y empezamos con la discusión. No hay una respuesta correcta, la verdad que no es una cuestión de responder bien o mal, puede haber más de una opción, así que en ese sentido siéntanse libres. Bueno, vamos a ver cómo fueron los resultados. La mayor parte se inclina por ir directamente al TAVI. Un 21% plantea la posibilidad de ingresar en diálisis. Y muy parejo lo que es optimizar la medicación y lo que es pensar en un reemplazo valvular aórtico. Siguen aumentando las respuestas más o menos en ese rango. Interesante que nadie planteó una revalvuloplastía. Así que, bueno, la verdad que las respuestas son muy acertadas.
Es lo mismo que nosotros nos veníamos planteando en el seguimiento. Guille, ¿qué te parece a vos en cuanto a la diálisis? ¿Era un paciente que estaba para ingresar en diálisis? Está abierto el micrófono ahí por si querés hablar. Bueno, con respecto a la edad del paciente, todas las comorbilidades que tenía, y vos mostraste el valor de creatinina de filtrado, uno podía decir así muy rápidamente que era un paciente con criterios de ingreso a diálisis, ¿no? Exactamente. El tema es básicamente, como siempre, hacerse la pregunta de por qué ese riñón está en esa situación, si obedece simplemente a la progresión de la enfermedad renal crónica o si sobre ese fenómeno de enfermedad renal crónica estaba jugando un rol justamente su enfermedad cardiovascular, específicamente su estenosis aórtica. La duda fundamentalmente era si era reversible cierta disfunción renal o no con alguna conducta previa. Doc, ¿qué le parece de ir a un reemplazo valvular aórtico directo? No, me parece que es un riesgo que no se puede correr por la edad, por la comorbilidad, por todo lo que vos dijiste. Cirugía lo descartaría. Me queda TAVI y valvuloplastía. Si bien yo acabo de hablar y marqué que el TAVI tiene mejor resultado que la cirugía, pero yo no hablé nada de la valvuloplastía. Si yo primero te hago una valvuloplastía, después puedo hacer un TAVI, y muy probablemente en mejores condiciones que ir directamente a un TAVI. Exacto. La verdad, Leandro, que yo hubiera hecho una valvuloplastía y hubiera visto qué pasaba. Si las cosas no andaban bien con una valvuloplastía, todavía me queda la oportunidad de hacer un TAVI. Quedó claro que el TAVI tiene menos riesgo que la cirugía, pero la valvuloplastía debe tener menos riesgo que el TAVI, lo tiene, seguramente. Honestamente hubiera hecho una valvuloplastía y vemos qué pasa. Eventualmente podríamos ir al TAVI, después. Bueno, lo que se hizo básicamente se expectó la diálisis, creímos que había algo para hacer antes de tomar esa decisión y fue optimizar un poco la medicación, darle un poco más de diuréticos. El paciente bajó 8 kilos de peso, empezó a sentirse un poquito mejor, la creatinina mejoró un poco, pasó de 4 a 3 y 2 meses después se planteó la posibilidad de hacer una revalvuloplastía aórtica. Ahí se redujeron los gradientes de 40 a 10 y esta es la progresión de la creatinina desde que tomamos contacto en agosto hasta la actual. Y vemos que a mediados de septiembre, cuando le hicimos, en realidad cuando empezamos con la medicación, ya la creatinina empezó a bajar. Cuando le hicimos la valvuloplastía, bajó a un poco más, llegó a 2, después tuvo un pequeño repique, y después, en enero, cuando se pudo hacer el TAVI, definitivamente la creatinina siguió bajando. ¿Cómo evolucionó? Actualmente está deambulando sin bastón, es una persona independiente, está sin diuréticos, la creatinina se estableció más o menos en 2 y está completamente asintomático. Así que se terminó interpretando como un síndrome cardiorrenal tipo 2, en donde un paciente con algún compromiso hemodinámico crónico terminó afectando de forma secundaria a un riñón previamente algo enfermo y pudimos corregir el factor desencadenante que hizo que el paciente no fuera definitivamente a diálisis. Así que bueno, un caso breve, pero bastante ilustrativo de las charlas que veníamos comentando. Muy bien. A mí mismo. No sé si hay preguntas de... Vamos con algunas preguntas que tenemos acá. Sí. Si quieren ir comentando en el chat alguna pregunta, las vamos leyendo, sé que estuvieron comentando. Para arrancar, quería preguntarle, en cuanto a TAVI e insuficiencia renal crónica, ¿cuál es la experiencia, por lo menos aquí, de la durabilidad de esas válvulas? Porque sin duda es una técnica que uno realmente está tentado a hacerlo en estos pacientes porque le saca el riesgo quirúrgico. Pero ¿qué sabemos a largo plazo de estas válvulas? Primero, yo no sé contestar la pregunta. Segundo, no encontré bibliografía de esto, así que lo que voy a dar
es lo que presupongo. La válvula que te pone el TAVI obviamente es una válvula biológica y estuvimos marcando con insistencia que las válvulas biológicas en presencia de insuficiencia renal crónica severa y sobre todo en los pacientes en diálisis es una válvula que tiene una calcificación muy precoz. Se habla de 2, 3, a lo sumo 4 años. Todavía no encontré bibliografía publicada. Lo que yo creo que la válvula biológica post-TAVI debe seguir el mismo destino, que se debe calcificar rápidamente. Ahora vos fíjate que yo marqué que la mortalidad post-TAVI es estadísticamente significativa menor que post-reemplazo valvular aórtico. Si vos no vas a operar a un renal crónico en diálisis y le vas a poner una válvula mecánica y adoptar el riesgo de anticoagularlo por el resto de su vida, bueno, no vas a tener que intervenir nunca más sobre la válvula, como pasa con las mecánicas, pero lo vas a tener anticoagulado a un paciente en diálisis. Si le pones una biológica, se va a calcificar en 2 y 4 años. ¿Por qué debería ser distinto en una válvula por TAVI? Yo creo que debe ser igual. Exactamente igual. Una pregunta en el chat que dice si hay algún marcador más precoz de daño renal que la microalbuminuria para hacer prevención en los pacientes con factores de riesgo que aún no han desarrollado enfermedad cardiorrenal. Mira, básicamente la microalbuminuria sigue siendo el marcador por excelencia. Con respecto a marcadores de enfermedad renal crónica, hay muchos mencionados en la literatura. En términos de enfermedad renal crónica, no los dos marcadores que mencionó también Juan con respecto a la insuficiencia renal aguda. Uno de ellos que ahora se está hablando mucho y que tiene que ver con todo esto, que son los factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, es la proteína de Cloto, que está vinculada, como ustedes saben, con el envejecimiento, tiene síntesis a nivel tubular distal y es esencial para el funcionamiento de también una fosfatonina que es el FG23, al cual está también muy asociado a eventos, incluso a fibrosis cardiovascular en renales crónicos. Pero lógicamente sí se sabe que es muy precoz, sería más precoz incluso que la microalbuminuria, pero lógicamente no está disponible aún y por ahora sigue siendo un hallazgo, digamos, experimental, ¿no? A continuación, la doctora Jordanis nos va a hablar del trasplante cardíaco con insuficiencia renal crónica, cuándo evaluar un trasplante combinado. Muchas gracias por la invitación. Un poquito la idea se acercó Leandro a plantearnos, digamos, buscar un caso clínico donde podamos discutir lo que hacemos siempre, que discutimos cardiólogos y nefrólogos. ¿Qué hacemos? ¿Un trasplante simple a un paciente cardiópata, un trasplante combinado de corazón y de riñón? Seleccioné un caso clínico, hay varios, pero seleccioné un caso clínico que tiene de larga duración, es un paciente de 25 años que tiene como antecedentes una miocardiopatía restrictiva familiar, diagnosticada en pediatría a los 6 años y por lo cual a los 17 años de edad recibió su primer trasplante cardíaco en pediatría. Él estuvo inmunosuprimido con deltisona, imurana y ciclosporina, tuvo una evolución favorable, pero en el año 2012 empieza con palpitaciones, este es el registro de pediatría, ¿no? Empieza con palpitaciones, recibe una biopsia endomiocárdica donde se diagnostica un rechazo de bajo grado, por lo cual no es tratado. Y empieza la sospecha de una no adherencia a la medicación inmunosupresora. En el año 2013 y 2014, nuevamente, palpitaciones, biopsias, rechazo. Ahí sí ya recibe tratamiento y queda muy claro, como queda claro en todos los pacientes de 17 años, la no adherencia a la medicación inmunosupresora. Ya en el año 2016 empieza con episodios de insuficiencia cardíaca, lo cual lo ve el doctor Belchite en la internación, y empieza un registro de que este corazón no estaba funcionando del todo bien, se le transmite algo de la evaluación para un próximo trasplante y el paciente se va. Si bien él estaba ambulatorio, no quiso seguir con las consultas. Ya en el año 2018 entra de urgencia a la unidad coronaria con insuficiencia cardíaca descompensada y es esta la internación en la cual nos vamos a centrar para la discusión del caso clínico.
Como hallazgos de laboratorio y el examen físico, solamente los datos importantes les voy a decir, era un chico de relativamente baja talla, unos 50-60 kilos y 1,60 m, relativamente chico, presentaba ingurgitación yugular 3 en 3 sin colapso inspiratorio, hepatomegalia, dolorosa y onda cítica positiva, no tanto sed y más una diuresis de 2 litros por día. Del laboratorio, los datos más significativos eran, tenía deterioro de la función renal. Él tenía función renal, ya lo voy a mostrar, pero función renal medida por creatinina normal, y claramente signos de congestión a nivel del hígado con una gamma GT alta. La imagen de la placa tiene cardiomegalia y claramente signos de redistribución de flujo. Me voy a tomar el atrevimiento, perdón, de los cardiólogos de decir que este electro esta sala tiene ritmo sinusal e hipertrofia ventricular izquierda, igual ya está chequeado por algún cardiólogo. El ecocardiograma lo mismo, tenía deterioro severo de ambos ventrículos, izquierdo y derecho, y una hipertensión pulmonar importante. La ecografía abdominal nos mostraba la intensa congestión hepática que tenía, con dilatación de la cava y las suprahepáticas, y ascitis, ¿sí?, abundante, y la ecografía renal normal. Quiero recalcar en este punto que de entrada el paciente tenía semejante ascitis que tuvo que ser evaluado por el equipo de patología para definir si sí o no tenía que ir primero a un trasplante hepático. Se definió que no tenía índices de hipertensión sinusoidal, así por lo cual se progresó a la evaluación cardíaca y renal. De los valores de laboratorio de la evaluación renal, tenemos una creatinina 1.8 miligramos por ciento, parámetros urinarios no de, una excreción fraccional alta, como de algún signo de injuria renal, no tenía proteinuria y una orina completa no totalmente normal, porque sí tenía una densidad urinaria un poco baja, sin la pérdida de capacidad de concentración, pero el resto de la orina era casi sin ninguna otra anomalía. Acá siguen apareciendo rayas. Esta es la evolución de la creatinina plasmática en todos estos años. Tiene creatininas de 0,8 a 0,9 miligramos por ciento, y se ve que cuando se interna, ¿todo bien? Cuando se interna en el 2016-2017 con episodios de insuficiencia cardíaca congestiva, empieza a subir un poquito la creatinina, 1.4 miligramos por ciento, y ya en la internación del 2018 ingresa con 1.8, tiene un pico de 2.4, cuando se instala el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con dobuta y diuréticos desciende hasta 1.7. ¿Qué pasa con el filtrado glomerular? En ese momento se evaluó el índice de filtrado glomerular por fórmulas, es decir, se estimó el filtrado, y a través del CoCROF, MDR4 y la secaepicreatinina en 2 años, y el paciente presentaba un índice de filtrado glomerular de alrededor de 70 a 60 mililitros minuto. Bueno, descartando ya que fuera trasplante hepático, se interpretó este cuadro como un síndrome cardiorrenal. Claramente la disfunción cardíaca fue inicial, lo que teníamos, por lo cual no había duda que este paciente debería ir a un retrasplante cardíaco. La duda es si iba a recibir un riñón o no. Bueno, Leandro me pidió que hiciera alguna pregunta, y yo lo que les quiero preguntar es, en un paciente de 25 años, sin alteraciones en el sedimento de orina, sin proteinuria, con tamaño renal normal, ecogenicidad normal, sí con un ascenso claramente, con una insuficiencia renal aguda durante la internación, luego de la descompensación cardíaca, ¿ustedes qué les parece? ¿Vamos a un trasplante cardíaco solo o vamos a un cardiorrenal? Mientras damos tiempo para votar, le invitamos al doctor Bersiti para que se sume a la discusión posterior. Voy a mostrar la pantalla. Ahí ya están votando. Damos unos segundos para que entren. La página es la misma, menti.com, y el código 8606. Claro, la respuesta sí es cardíaco aislado y no es combinado, ¿no es cierto? Exacto. Sí, cardíaco aislado, y la respuesta no es combinado. Ya tenemos 10 respuestas. Esperamos unos segunditos.
Bueno, vamos mostrando, si les parece, las respuestas. Bastante parejo, ¿eh? Bastante parejo. Podía suceder. Puede fallar. 20 respuestas, muy parejo. No, está bien, porque es la duda. Es la duda más. Bueno, es la duda que tenemos prevalente. cada vez que hay una internación y una evaluación para un trasplante combinado, sí o no. Sí o no, tal cual. Bueno, vamos a seguir con la presentación, así hacemos la discusión. Bueno, la idea es, o sea, el auditorio contestó el 50% quería un trasplante cardíaco aislado y otro 50% haría un combinada. La idea de esta discusión es mostrar un poco la data bibliográfica y ver cómo fuimos pensando este paciente y ver lo que decidimos. Digo, para tomar decisiones uno debe tener datos de las métricas en trasplantes, si no las decisiones son difíciles de tomar. Este es el reporte anual del año 2020 del registro americano, donde se ve, al igual que en todos los registros, el europeo, el global, etcétera, el de la ONT, donde se ve que la tasa de trasplante cardíaco claramente ha aumentado y se llegó a un máximo de casi 4.000 trasplantes cardíacos en el año 2020. Cuando miramos qué pasa con el trasplante cardiorrenal, la tasa en una década también aumentó. Y aumentó en forma significativa, aumentó casi hasta un 400%. Pero el problema, no es el problema, digamos, pero en porcentaje, si bien aumentó mucho, es casi insignificativo en relación a la cantidad de trasplantes cardíacos aislados que se realizan. Datos de la Argentina. En la Argentina sucede exactamente lo mismo. En la década 2000-2010, el número de trasplantes cardíacos alrededor de 1.000 y el cardiorrenal un 1.7%. En la década actual, 2011-2021, se aumentó el número total de trasplantes, pero el número de porcentaje de pacientes cardiorrenales sigue alrededor de un 3%. ¿Qué pasa con la sobrevida de estos pacientes? Porque uno analiza al paciente, el tipo de trasplante, la evolución, los riesgos, la insuficiencia renal post-trasplante, la medicación inmunosupresora, es decir, hay que analizar todo para poder tomar una decisión. Este es un estudio retrospectivo publicado recientemente con los datos americanos desde el año 97 hasta el año 2019, donde evalúan cómo les va a los trasplantes dobles, 61.000 pacientes, y a los trasplantes de corazón aislado, 61.000 pacientes, versus los trasplantes combinados, 1.500. Si miramos este lado de la diapositiva, claramente los trasplantes combinados son más grandes, son más grandes de edad, son más diabéticos, tienen peor filtrado, etc. La evolución del paciente, la sobrevida del paciente es bastante similar. Sin embargo, hay una tendencia a ser mejor en los trasplantes dobles. Claramente, toda la bibliografía dice que, obviamente, que la sobrevida de un paciente en diálisis es claramente mejor con un trasplante combinado que con un trasplante cardíaco. Esa no es la duda. La duda es qué pasa con los pacientes que tienen un filtrado límite. Sabemos todos que está contraindicado hacer un trasplante cardíaco por debajo de 30 de filtrado. Pero ¿qué pasa en el medio? Y este es el temor que tenemos, por lo menos es el temor desde el punto de vista nefrológico. Es decir, indicar un trasplante cardíaco aquel que va a ser una insuficiencia renal aguda post-trasplante y que va a caer en diálisis. ¿Por qué? Porque esos son los que tienen peor sobrevida. Hay una clara diferencia entre aquellos pacientes que están listados para cardíaco, reciben doble o reciben solo el cardíaco porque no pueden recibir el doble y la mortalidad es mucho peor. Bueno, profundizando en ese análisis, ya sabemos que en diálisis no hay duda que va un doble, pero profundizando en qué grupo se beneficia, cuál es el efecto marginal beneficioso del trasplante combinado según el filtrado. Este grupo mostró claramente que el beneficio, o sea, ese efecto marginal beneficioso del trasplante combinado es inversamente proporcional a la tasa de filtrado glomerular. ¿A todos los niveles? No. A nivel solo hasta el 40%. Es decir, ese efecto beneficioso del trasplante combinado se ve cuando los pacientes tienen filtrado glomerular por debajo de 45. Por encima de 45 mililitros minuto por superficie corporal, no hay análisis que muestren que es beneficioso hacerlo. Después estará en opinión personal, pero los análisis no lo demuestran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
qué tenemos que hacer nosotros los nefrólogos para diferenciar o buscar en este núcleo gris de pacientes y seleccionar bien qué pacientes van a doble o van a simple. Tenemos que tratar de ver, o por lo menos predecir, cuál es el grado de reversibilidad o de recuperación de la función renal cuando mejora el corazón. ¿Y cómo se hace eso? Tratando de establecer grado de insuficiencia renal. ¿Cómo medimos el filtrado? El filtrado, ¿de qué manera debe ser medido? Y evaluar la tasa de injuria renal y cuánto tiempo nos dura, porque eso representa también cómo está el riñón por dentro. Uy, esta imagen, me falta un pedazo de la diapositiva. No. Esta es la diapositiva, no. Es extremadamente importante y tiene que ver con todo lo que hablaron. Lo que habló Juan, lo que hablaste vos. Incluye todo. Sí, me falta un pedazo, pero igual se los voy a contar. Ustedes claramente dijeron, tanto Juan como Leandro, que un paciente que tiene injuria renal aguda tiene peor pronóstico y que se sabe por todos los análisis que los pacientes con enfermedad renal crónica les va peor. ¿Por qué es eso? Esos pacientes en los cuales se instala una injuria renal aguda, en este diapositiva está catalogado según las normas que digo, aquí 1, 2 y 3, sobre todo la 3, que es la que requiere diálisis. No es lo mismo si se instala en un paciente que tiene función renal normal o un paciente que tiene deterioro de la función renal. ¿Por qué? Y aquí entra un poco lo que decía Guille, entra un poco el envejecimiento, es decir, la edad de cualquier paciente se sabe que siempre empeora cualquier análisis. ¿Y por qué? Porque tienen poca capacidad, ese riñón, me está secando la boca, poca capacidad de regenerar tejido. Cada vez que envejecemos regeneramos menos tejido. Entonces, es muy importante en cualquier evaluación tratar de diferenciar si el paciente al cual se le instala la injuria renal aguda es un paciente que tiene un riñón sano o que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Cómo se define la enfermedad renal crónica? Hoy en día se sabe que la mejor medición de esto es ver la tasa de filtrado glomerular. La definición exacta es la presencia de daño medida por ecografía, daños histológicos o proteinuria, y el filtrado glomerular por debajo de 60 sostenido en 3 meses. El grupo de trabajo de enfermedad renal crónica dictaminó unas guías, las que digo 2012, en las cuales se establecen distintos grados de enfermedad renal crónica, son 6 grados, en base a la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria que presenten estos pacientes. Y como yo digo, esta es un mapita de colores donde hay un semáforo. El verde tiene poco riesgo, ya vamos a ver de qué, el amarillo, riesgo intermedio, y el rojo es el que tiene altísimo riesgo de desarrollar, como mostró Leandro, mortalidad de cualquier causa y mortalidad específicamente cardiovascular, progresión a enfermedad renal crónica por debajo de 60 de filtrado, por eso es el filtrado que se dictamina como enfermedad renal crónica, y tasa de progresión, o sea, por debajo de 60 y según en qué parte del mapa estés, tenés mucho mayor riesgo de hacer injuria renal aguda, post-trasplante, post-cirugía, etc. En nuestro paciente, con las fórmulas que utilizamos inicialmente en la evaluación, tenía un filtrado glomerular de 60 a 70 según la fórmula, basados en la creatinina, y lo podríamos categorizar en el grado 2-3A de enfermedad renal crónica. Sí, tendría un riesgo leve o intermedio. Ahora bien, todos dijimos que la insuficiencia renal aguda en los pacientes con renales crónicos es un factor de riesgo de mortalidad temprana y tardía. Este es un metaanálisis donde de 4.000 estudios seleccionan 27 y toman distintas categorías de cómo se clasifica una insuficiencia renal aguda, ya sea por Akin, KDIGO o Rifle, y ven cuál es la incidencia en pacientes trasplantados cardíacos de insuficiencia renal aguda. La incidencia, la pool incidence, la incidencia promedio es de 47% y 10 requieren diálisis, y según qué estadificación o cómo se registre, va de 60 al 29. Obviamente todo se asocia con mortalidad temprana hospitalaria y a largo plazo. ¿Y cuáles son los factores? Los mismos que dijeron nuestros
correligionarios, enfermedad renal crónica, diabetes y lo que pase en la cirugía. El artículo 19 del metaanálisis es un trabajo generado en la institución por el servicio de cardiología, a cargo, digamos, el último autor es el doctor Belciti y el servicio de nefrología, que muestra lo mismo, cómo, digamos, cuál es la incidencia de enfermedad renal aguda en pacientes con enfermedad renal crónica, con las mismas tasas de injuria renal aguda. Ahora bien, creo que no hay duda que todos los expositores tienen claro que el filtrado glomerular es la mejor medida y además es, digamos, entra en todos los factores de riesgo de mal pronóstico. Ahora bien, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo uno mide el filtrado? Los métodos para medir el filtrado tienen que ser exactos, es decir, las tasas de error deben estar por debajo, o sea, deben ser más cercanos al 30% del método estándar, deben ser precisos, deben de repetir y deben tener costo bajo. El gol estándar es medir el filtrado glomerular con sustancias exógenas, el iodotalamato, la inulina, el Ioxol, etcétera. Cosas que se hacen en estudios experimentales, pero no son prácticas de hacer en la práctica cotidiana. Utilizamos los marcadores internos, la creatinina y o la cistatina. Eso es el filtrado medido. Ahora, también se han desarrollado ya hace muchos años fórmulas que estiman el filtrado en base a los marcadores internos, o la creatinina o la cistatina. Cuando usamos estas fórmulas, que todos ustedes saben, el CoCroF, el MDR4 y 6 y el CKDEPI, tenemos que tener en claro que, como se basan en la creatinina, estas fórmulas tienen limitaciones y tienen limitaciones serias por las cuales hay errores en la cuantía del filtrado glomerular. Para utilizar estas fórmulas, el paciente tiene que estar en un steady state, no tiene que estar hipercatabólico, no tiene que estar malnutrido, no puede estar hematoso, no tiene que ser obeso, etc. Es decir, estas fórmulas, si bien uno los utiliza para la población general, sabe que tienen estas limitaciones, por lo cual hace unos años está probándose que la cistatina, sí, que es una proteína de bajo peso molecular, es una cisteinoproteasa, no está afectada por todas estas variables, edad, género, raza, estados edematosos, etcétera, y es mucho mejor marcador del índice de filtrado que las fórmulas basadas en creatinina, que todas sobreestiman el filtrado. Bien, eso es en la población general. ¿Qué pasa en los cardiópatas? Hay muchos estudios, no el tiempo, no puse todos, pero bueno, ¿qué pasa en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es un estudio donde claramente miden el filtrado glomerular por cromo 51, que es un gol estándar, y comparan todo el resto de las fórmulas. Todas las fórmulas sobreestiman el filtrado, es decir, nos dicen que nuestros pacientes tienen filtrados glomerulares normales o levemente disminuidos, cuando en realidad no lo es así, salvo el MDRD, que no sobreestima el filtrado, sino que a filtrados bajos es una de las mejores fórmulas. Y la utilidad de la cistatina y las fórmulas que se basan en la cistatina son las que es un marcador mucho más exacto del índice de filtrado glomerular. En pacientes esto está muy desarrollado en pacientes, se evalúa mucho en pacientes también para trasplante hepatorrenal. Las primeras guías y líneas salieron en pacientes para evaluación hepatorrenal, pero son comparables. Estos pacientes son internados, no tienen están hipercatabólicos, están edematosos, malnutridos, etc. Volviendo al caso nuestro, si nosotros a nuestro paciente y al gráfico inicial que les mostré pedimos cistatina, la cistatina era 3 para un valor normal de 0,5 a 1, hacemos el cálculo de las fórmulas, nuestro paciente que tenía un filtrado glomerular de 50 a 60 se va con la fórmula de CKDEPI y cistatina alrededor de 30 y si utilizamos solamente la fórmula de CKDEPI y cistatina entre 25 a 19. Es decir, ya casi con esto no habría duda lo que habría que hacer. Pero esto no termina acá. El otro gran miedo cuando uno va a seleccionar pacientes para un trasplante es el grado de insuficiencia renal crónica que van a desarrollar estos pacientes. El mejor estudio en esto es un estudio muy viejo, es un estudio del año 2003, es el estudio de Ojo, donde analiza a 70.000 pacientes trasplantados de órganos sólidos
pero corazón, pulmón, no renales. Y él ve que hay una incidencia alrededor del 16% a los 3 años que estos pacientes van a hacer insuficiencia renal. Y de ese grupo, el 30% va a ir a diálisis. Y esos pacientes tienen mucha peor evolución. Cuando miramos, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ¿por qué esos pacientes hacen insuficiencia renal crónica luego del trasplante? Lo mismo, baja tasa de filtrado glomerular, diabetes, hipertensión y utilización de inhibidores de la calcineurina, que nuestro paciente venía usando ya hacía 6 años. Esto es un trasplante cardíaco y es muy similar. Es decir, ¿está indicado hacer biopsia a un paciente? O sea, ¿cuál es la indicación real de hacer una biopsia a un paciente que ya tenemos un filtrado glomerular? Bueno, ahora sabemos que por cistatina es 29, 19, pero por otras fórmulas nos daba 60. Este es un estudio también que muestra en pacientes que están evaluados para trasplante cardíaco, que tienen proteinuria de 500 miligramos y un filtrado medio de 40 medido por CKD-EPI, que en realidad hay muy poca correlación con el filtrado glomerular y las lesiones histológicas que uno encuentra en las biopsias, por lo cual recomiendan biopsiar a este grupo de pacientes. ¿Cuáles son los hallazgos en la biopsia que nos importan a los nefrólogos para indicar un doble trasplante? La atrofia tubular y la fibrosis, ¿sí? Mayor del 20%, la lesión vascular, la aterosclerosis, la esclerosis glomerular y los glomérulos atubulares. Nuestro paciente fue biopsiado porque, si bien con la fórmula de la cistatina es muy fácil definirlo, sabíamos que tenía tamaño renal normal, ecogenicidad normal, no tenía proteinuria, como se ve en estos pacientes con toxicidad crónica, y cuando se biopsia a este paciente, lo que se vio es que una muy buena biopsia con 20 glomérulos, sin esclerosis, pero sí hay un dato importante, tenían glomérulos aumentados de tamaño, esos pacientes están hiperfiltrando, y hay un dato muy importante, los pacientes trasplantados cardíacos a los cuales uno lo biopsia, como su riñón no está denervado, sufren, es mucho peor la evolución, la toxicidad que en un trasplante renal que sí está denervado, porque forma parte de la fisiopatología. Este paciente presentaba una fibrosis y atrofia de alrededor del 40%, y se recuerda en la diapositiva anterior, por encima del 20-30, uno ya estaría indicado hacer un trasplante doble. Ahora, un poquito de historia de nefropatía crónica, en realidad la nefropatía crónica, de historia de toxicidad crónica. También ya hace muchos años se vio que al año de trasplante, cualquier trasplante de otro órgano ya tiene fibrosis en el riñón, casi el 90%. Y a los 10 años la lesión es universal, depende del grado, leve, moderado o severo, pero la fibrosis está presente siempre. Hay 2 patrones descritos, un patrón temprano de fibrosis y atrofia muy temprana y un esclerosis y alinosis nodular, es la lesión paternomónica, y un patrón tardío donde ya aparece la fibrosis periglomerular y la esclerosis glomerular. Esta imagen, yo siempre digo que una imagen mejor que 1000 palabras, esta es la imagen por microscopía electrónica de qué es lo que hacen los inhibidores de la calcineurina en el riñón, cierran la arteriola aferente. Esto genera isquemia crónica, esa isquemia crónica a nivel tubular estimula fibroblastos y estimula los macrófagos que producen TGF-beta. Ese TGF-beta es el núcleo que lleva a apoptosis, a aumento de depósito de colágeno, fibrosis y disminución de las enzimas que clivan el colágeno. Bueno, terminando. ¿Qué hicimos nosotros? Si sumamos, ¿cuál fue nuestra definición? Las fórmulas nos daban que el paciente ya tenía un filtrado por debajo de 30. Eso sumado a la lesión histológica hallada en la biopsia, nos cambió el lugar, de estadio de enfermedad renal crónica, que inicialmente por unas fórmulas estaba en el grado 2, tenía un riesgo leve, ¿sí? Y pasó a un estadio 4 o 5, es decir, hay que utilizar, por los cuales se decidió realizar un trasplante combinado. Dentro de esa misma internación, a los 15, 20 días creo, ya se trasplantó de trasplante combinado.
le fue excelentemente bien en el post-trasplante, no tuvo injuria renal aguda, no requirió diálisis y el último laboratorio es de febrero con ambos órganos totalmente funcionando normalmente. Ya a modo de ir cerrando, no pongo conclusiones porque la verdad que este es un tema discutido y que digamos, todas las series no son tan taxativas, pero el último consenso en el año 2019 lo que proponen es realizar 2 evaluaciones del filtrado glomerular separadas por 15 días cuando uno va a decidir. Una de ellas, utilizar una fórmula que es la más fácil, económica y que todo el mundo la tiene basada en la creatinina, que ya sabemos que no sirve en estos pacientes, que es el MDR de la saquea de epicreatinina, y una segunda muestra confirmatoria a través de una medición del filtrado, que pocas veces la realizamos porque no tenemos inulina, no tenemos el gol estándar, o la fórmula de la cistatina. Bueno, determinar la enfermedad renal crónica y como última recomendación ellos dicen que aquellos pacientes que tienen filtrado glomerular por debajo de 30, no hay duda, van al trasplante combinado. No es necesario hacer otra cosa. La zona gris, la zona de nuestros pacientes entre 30 a 45 mililitros minuto, con antecedentes de hipertensión, diabetes o algo de proteinuria, está indicado la biopsia y si uno debe decidir, debe jugarse más por el doble, porque sabe que esos pacientes van a ser insuficiencia renal aguda y crónica a corto plazo. Filtrados por encima de 50, se sugiere trasplante cardíaco aislado. Ahora bien, la tasa de que estos pacientes hagan insuficiencia renal post-trasplante es alta, pero también está ¿a quién le sacamos un órgano para darle a otro? Entonces, por encima de 50, trasplante cardíaco aislado. Y en Estados Unidos, al igual que en la Argentina, hay una política, es una red de seguridad que dice que si tu trasplante cardíaco dentro del año tiene filtrado glomerular por debajo de 20 o está en diálisis, recibe puntos adicionales para recibir un trasplante renal. ¿Por qué? Porque se sabe que los pacientes se mueren más en diálisis que trasplantados. O a veces, muchas series recomiendan ya, si uno va a elegir un trasplante cardíaco, seleccionar algún familiar para un donante vivo. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, vamos a tener la última exposición de la tarde de hoy. Va a estar a cargo del doctor Guillermo Rosales. Guillermo ha tenido una larga y brillante trayectoria en nuestro hospital y en nuestro país. Ha ganado el respeto y la posibilidad de ser consultado en la nefrología, en la clínica en nuestro país. Y es totalmente a título personal, además de sus dotes y méritos médicos, se ha distinguido durante muchísimos años en nuestro hospital por ser un gran tipo. Guillermo. Muchísimas gracias, Juan, por las palabras, realmente muy emotivas y, bueno, me estimulan a hacerlo mejor en esta presentación, en la cual, bueno, me han pedido que hable de nuevas alternativas terapéuticas en pacientes de alto riesgo cardiovascular y enfermedad renal crónica, y la pregunta es si hay cambios en el paradigma. Y hablando de cambios en el paradigma, como siempre, hablamos de nuevos paradigmas, pero ya en el año 1827, Richard Bright mostraba esta asociación entre corazón y riñón y encontraba esto que él llamó la nefritis albuminosa o enfermedad de Bright, de un estado de hematosis con albuminuria, con hallazgos anatomopatológicos tales como un riñón en estado terminal con corazones aumentados de tamaño. Así que estamos hablando de un paradigma que realmente tiene mucho tiempo, ¿no? Y si vamos a datos de la Argentina, en las cuales podemos evaluar cuáles son las causas de mayor mortalidad, esto es algo que se puede consultar frecuentemente. Obviamente está informado hasta el 2019 porque los efectos de la pandemia lógicamente modificarán y no sé cuándo van a informar 2020-2021, pero fíjense que lógicamente, como siempre, la enfermedad isquémica cardíaca está en primer lugar, pero ya fíjense que la enfermedad renal crónica, ignorada años atrás, fue ascendiendo progresivamente y ahí ya está ocupando el 5º lugar. Si vamos a un extremo, que es ya el paciente que está en diálisis, fíjense ustedes que la primera causa de ingreso a diálisis es la nefropatía diabética y la segunda es la hipertensión, o sea, la nefroangiosclerosis. Pero sin duda que si hablamos de mortalidad,
como pasa con la población general, la mayor causa de mortalidad sigue siendo la mortalidad cardiovascular. Ahora bien, ¿cuánto es el impacto de la enfermedad renal crónica en Argentina? Hasta hace poco no teníamos ese dato, afortunadamente es un dato también reciente, teniendo en cuenta una población proyectada al 2020, mostraba que 1 de cada 8 argentinos tiene algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Si tenemos en cuenta la población, el 12,7% de nuestra población tiene algún grado de enfermedad renal crónica. De esto no voy a hablar, ya hablaron hablaron los disertantes previos, pero sí tener en cuenta que la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios, que no se tiene en cuenta solamente el filtrado determinado ahora por CK de EPI, sino también al grado de albuminuria. Destacando también que la fórmula de CK de EPI, como comentaba Cora, si bien en situaciones extremas no es aplicable, sigue siendo universal para hacer justamente screening, y es bueno que sea incorporada en todos los profesionales y especialistas. Nuestro hospital lo entendió así hace muchos años, y hoy en nuestra historia clínica electrónica automáticamente con el informe de la creatinina aparece el resultado de filtrado. Es claro entonces que la enfermedad renal crónica progresa y tenemos que ver cómo definimos la progresión. Una progresión esperada es de 1 a 5 mililitros por minuto año. Una progresión rápida es cuando excede los 5 mililitros por minuto año. También la presencia de albuminuria, sabemos que se asocia a una tasa más rápida de disminución, ya lo vimos en la clasificación. Y recordar que también está el envejecimiento normal y por encima de 40 años, 0,8 mililitros minuto por año se pierden de filtrado glomerular. Tal como mostraron los disertantes previos, hay una clara asociación entre enfermedad renal crónica y tasa de filtrado glomerular, y este estudio del Kaiser permanente, ya publicado en el 2004, mostraba claramente cómo hay una relación lineal entre el grado de filtrado glomerular y la mortalidad cardiovascular, así como la hospitalización. Y si esto lo expresamos en mortalidad total o cardiovasculares, fíjense que un paciente con un filtrado menor de 15 tiene 6 veces más riesgo que un paciente con un filtrado menor de 60. Es decir, hay una clara analogía en términos de progresión, estado terminal y muerte para ambas enfermedades. Recordando también los factores de riesgo tradicionales que habitualmente trata el cardiólogo, pero también los factores de riesgo no tradicionales que conocemos nosotros en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Y a veces erróneamente, como especialistas, nos sesgamos en los no tradicionales, en el caso esto lo digo como nefrólogos, sin recordar un adecuado manejo de los tradicionales. Es decir, que por un lado no se explica solamente por una disminución de la precarga o la poscarga, ni tampoco una hipoperfusión renal, sino que hay otra serie de fenómenos que involucran la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como también otros procesos profibróticos que llevan a este fenómeno común de fibrosis cardiorrenal. Tal es así este impacto y esta asociación, que así como los cardiólogos hablaban de MACE, eventos cardiovasculares mayores, hoy le agregamos la R, el MARCE, y básicamente tiene en cuenta justamente el componente renal, que es muy importante, como dijimos. Dentro de estas principales vías involucradas en esta progresión de enfermedad renal crónica encontramos las vías metabólicas, obviamente la hiperglucemia en primer lugar, pero lógicamente también están las hemodinámicas, particularmente con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también destacamos también las vías inflamatorias. Es decir, que hoy podemos ver a nivel renal una verdadera sinergia entre la activación de los receptores, los recaptadores de glucosa y sodio a nivel tubular, lo que es, digamos, la activación del feedback de túbulo glomerular, la activación del sistema renina-angiotensina y los receptores de mineralocorticoides. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona lo conocemos de hace tiempo y es una respuesta de hiperfiltración y preservación de la nefrona remanente que lleva a un aumento de la presión neta de filtración, a expensas de una hipertensión intraglomerular que lleva también a la proteinuria, pero sabemos hoy también que en el caso de los pacientes con diabetes, la glucosuria da lugar justamente a la activación a nivel de la mácula densa por una lectura de menor disponibilidad de sodio, a expensas justamente de la
captación de sodio en cotransporte con glucosa, y que va a dar lugar justamente a esta activación de la mácula densa, que no solamente va a potenciar aún más la activación del sistema reninal aldosterona, sino que también va a tener una acción sobre la arteriola aferente directamente. Pero esto no alcanza. También tenemos el denominado escape de aldosterona, que es justamente como lo dice la palabra, aumentos de la aldosterona y de su síntesis y liberación más allá de la inhibición del sistema renin-angiotensina-aldosterona, que también va a ser responsable de procesos proinflamatorios y profibróticos. Estos son en detalles y escapa a la charla poder contar cada uno de ellos, pero hoy sabemos que la aldosterona cumple una función fundamentalmente fibrótica, como en fenómenos que veíamos y que los cardiólogos han expresado previamente mucho mejor. Entonces, ¿qué datos necesitamos para decir en terapéutica que una droga es nefroprotectora? Que reduzca la albuminuria, que genere el lentecimiento de la caída del filtrado glomerular, que genere menos duplicación de los valores de creatinina, que genere reducción del número de pacientes que llegan a diálisis, que generen reducción de la necesidad de diálisis, que reduzca la muerte por falla renal y que reduzca la mortalidad cardiovascular. Hasta ahora simplemente estábamos utilizando tanto los inhibidores de la enzima convertidora, como nos demostró este trabajo de Lewis y colaboradores en el 93, en los cuales claramente se evidenciaba la disminución de la progresión de enfermedad renal crónica, pero los pacientes igual tenían progresión. Y posteriormente el estudio RENAL con losartán de Brenner y colaboradores mostraba resultados similares. Aparecen entonces los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que, como mencionaba, en estado fisiológico normal, la mácula densa lee a este nivel la concentración de sodio a nivel del túbulo distal, y en presencia de un nivel bajo de sodio, que podría ser justamente como resultado, por ejemplo, de hipoperfusión renal, va a dar esta respuesta de activación que va a llevar justamente a la vasodilatación de la arteriola aferente. En situación justamente de glucosuria, como es el caso del paciente diabético, esta mayor oferta de glucosa lleva a una reabsorción de sodio, dando lugar entonces al fenómeno de hiperfiltración en estadios tempranos de la nefropatía diabética. Es pensar justamente de esta vasodilatación de la arteriola aferente. Lo que hacen justamente estos fármacos es reducir la hiperfiltración a expensas de restaurar este feedback túbulo-glomerular. Hay como 6 isotipos de estos descriptos, particularmente son estos los que nos interesan y son los que se fueron aprobando con distintas selectividades, pero siempre con una selectividad mayor sobre el EGT2, que son los más importantes, que sobre el EGT1. De este modo, la alteración de la hemodinamia glomerular llevaría a la acción combinada de los inhibidores del sistema renin-angiotensina-aldosterona, actuando justamente sobre la vasoconstricción arteriolar eferente, generando vasodilatación, y por otro lado, los inhibidores de SGLT2, actuando justamente sobre la arteriola aferente. ¿No? Los ensayos clínicos que se llevaban a cabo, muchos de ustedes los conocen, particularmente los cardiológicos, drogas que comenzaron para uso diabético, que posteriormente mostraron beneficio a nivel cardiovascular y después fueron resultados secundarios que mostraron justamente el beneficio a nivel renal, en primer término hablando de pacientes diabéticos y posteriormente en pacientes no diabéticos. Por cuestiones de tiempo y haciendo justamente honor a la charla, básicamente vamos a hablar de 2 trabajos que son el Credence y el DAPA-CKD. El Credence fue justamente el uso de canaglifosina y resultados renales en diabetes tipo 2. Se hizo sobre 4.401 pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica albuminúrica, definida por un filtrado de 30 a 90 y un índice albúmina-creatinina entre 300 a 5.000 miligramos gramos, y con una variable compuesta, estos MARCE que había hablado al principio, de enfermedad renal crónica, duplicación de la creatinina sérica o muerte cardiovascular, con reducción del 30% en comparación con el placebo.
con una reducción significativa del riesgo de enfermedad renal crónica en un 32% y del criterio de valoración compuesto de enfermedad renal crónica y duplicación de creatinina sérica o muerte renal en un 34%. Vemos claramente acá como a los 6 meses se redujo significativamente la albuminuria y como al principio, y como está descrito también cuando hacemos bloqueo del sistema de adenina, angiotensina, aldosterona, una caída del filtrado glomerular en los primeros meses, pero después una estabilización de la misma, que simplemente lo que está expresando son esos cambios hemodinámicos glomerulares que mostraba en el gráfico. El CRIDENS particularmente, cuando se hizo el análisis, digamos, por subgrupos, podemos encontrar particularmente un beneficio incluso en los pacientes que tenían mayor caída de filtrado glomerular, así como mayor grado de albuminuria. El otro reciente es justamente el DAPA-CKD, que es la dapaglifosina en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre 4.304 pacientes, 67.5 con diabetes, también con una variable compuesta parecida, con disminución sostenida del 50% o más del filtrado glomerular, enfermedad renal crónica terminal o muerte renal o cardiovascular, que fue en un 39% en comparación con el placebo, y una reducción significativa del riesgo compuesto secundario de una disminución del 50% más en la tasa de filtrado glomerular, la enfermedad renal crónica terminal o la muerte renal en un 44% y la mortalidad por todas las causas. Nuevamente acá, como mostrábamos en el gráfico, la caída del filtrado que se da en los primeros, los primeros días, en el primer mes de tratamiento y posteriormente la estabilización, mostrando un entrecruzamiento y un mejor resultado con el uso de dapaglifosina. El análisis por subgrupos no mostró diferencias en los distintos subgrupos, destacando además que, como mostraba el trabajo al principio, no solamente su uso en nefropatía diabética, sino en nefropatía no diabética. Particularmente un grupo muy beneficiado fue el grupo de los pacientes con glomerulonefritis. Esto hace entonces que estos resultados que vemos con respecto a la preservación y a la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica exceden lo que sería justamente la mejoría o la restauración de este feedback tubo-glomerular. Por un lado, sí, la natriuresis, que dijimos que restablecía el feedback, baja la presión sanguínea, mejora la sobrecarga hídrica, la presión intraglomerular, llevando a la protección renal, y a nivel cardiovascular, la glucosuria sabemos que lleva un mejor control glucémico y la pérdida de peso. Pero hay otros que justamente se ven en modelos experimentales y explicarían estos buenos resultados pero tan buenos, que son la reducción del estrés oxidativo, la inducción de fibrosis, la reducción de la inflamación, la senescencia tubular y el daño glomerular. Esto gráfico muestra con más detalle lo que comenté previamente, destacando, entre otros, justamente que también sabemos hoy que la reducción del estrés en las células tubulares lleva a una restauración de la producción de eritropoyetina y se mejora la disponibilidad de oxígeno, también el hematocrito de estos pacientes, la mayor excreción de ácido úrico, y también estaría posiblemente involucrado una mayor excreción de potasio, que es una de las complicaciones que también tenemos con nuestros pacientes. En términos cardiovasculares, también justamente la optimización del hematocrito, la mejoría del peso, la disminución de la presión sanguínea, la natriuresis osmótica, que reduce justamente la precarga, la disminución de la presión sanguínea, reduciendo entonces la poscarga. Pasamos a otro grupo ahora, que todavía no tenemos disponibilidad de esta droga, pero estimamos que va a estar justamente pronto disponible, que es la finirenona. Son los activadores de receptores de mineralocorticoides no esteroides. Todos tenemos experiencia, incluso particularmente los cardiólogos, con el uso de la espironolactona o la plerrenona, pero como sabemos, son fármacos que habitualmente están limitados para el uso de los pacientes renales por el riesgo fundamentalmente de hiperpotasemia. La finirenona entonces es un mineral no corticoide no esteroideo, tiene una menor incidencia de hiperpotasemia, y esta ha sido por ahora, digo por ahora porque se aplicó solamente en esta población, de pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. El primero de ellos fue el estudio de Fígaro, en la cual
se evalúan los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2, con el uso de finerenona. Fueron 7.437 pacientes, en este caso con una caída de filtrado glomerular más moderada de lo que significó el Fidelio, pero sí también con grupos que incluían albuminuria moderada o albuminuria justamente mayor. En este caso fue la combinación de muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o hospitalización, los que se establecieron como resultados primarios. Y justamente se evidenció una reducción del evento primario del 0.87 con menor incidencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Recuerdo nuevamente que eran pacientes diabéticos. Finalmente, el Fidelio, mucho más reciente, también pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, en los cuales también incluyeron pacientes con albuminuria moderada, una tasa de filtrado menor ahora de 25 a menos de 60, y retinopatía diabética o enfermedad renal crónica definida justamente por un índice de albúmina creatinina mayor de 3 a 5.000 miligramos y caída de filtrado glomerular. En este caso, el resultado primario a evaluar fue la insuficiencia renal, la disminución sostenida de al menos un 40% en la tasa de filtrado glomerular estandarizada o la muerte renal, con una reducción significativa del resultado primario del 18% y una reducción de la albuminuria mayor a 31% después de los 4 meses. Estos resultados mencionados en el caso del Fidelio están acá, en los cuales podemos ver justamente la reducción de la progresión de enfermedad renal crónica, conjuntamente con los otros resultados compuestos, y acá, como ya a los 4 meses, se reduce significativamente el radio albúmina creatinina. Sin embargo, igual, estos pacientes, un grupo tuvo hiperpotasemia, lógicamente menor que con el uso de otros fármacos, mineralocorticoides, pero con respecto al placebo fue de 15.8% versus 7.8%, y fue más el número de pacientes que interrumpieron por hiperpotasemia la finerenona frente al placebo, 2,3% frente a 0.9%. Bueno, todo esto que mostré muestra algo muy interesante. Habíamos hablado de la fisiopatología que podemos involucrar hoy en la progresión de la enfermedad renal crónica, que no es solamente la activación del sistema de angiotensina-aldosterona, sino justamente el desbalance glomérulo-tubular que se ve en diabéticos y tampoco, digamos, en no diabéticos, y el aumento de la síntesis de aldosterona. Y cómo estos fármacos, justamente los inhibidores de los LGT2, favorecerían justamente la no activación de la mácula densa, dando lugar entonces a una menor vasodilatación de la arteriola aferente, el uso de los inhibidores de la enzima convertidora o de los sartanes, justamente bloqueando la vasoconstricción de la arteriola deferente, y el uso de mineralocorticoides no esteroides, reduciendo justamente la síntesis de aldosterona. Por último, simplemente menciono los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, pero acá ya estamos volviendo a hablar de pacientes diabéticos, no de pacientes no diabéticos, simplemente, que son el uso del liraglutide y específicamente con mucha mayor potencia el AWAR7, que fue el estudio del dulaglutide versus la insulina glargina en pacientes con enfermedad renal crónica. Estos efectos también se están investigando más a fondo en un estudio FLOW, que es un estudio designado de resultados renales de semaglutida en pacientes con diabetes tipo 2 y CKD, que actualmente está en progreso. Pero destaco nuevamente, es para particularmente pacientes diabéticos. Un tema que habitualmente nos ocurre en el consultorio es la consulta por un paciente que, en el contexto de enfermedad renal crónica y el uso de los fármacos, particularmente de uso cardiovascular, lo llevan a la hiperpotasemia. Pero también tenemos que recordar que un problema también habitual en estos pacientes es la hipopotasemia, a la cual básicamente la primera causa es el uso de diuréticos. Recordar entonces esta curva en U, y es importante que esta asociación de hiperpotasemia en el contexto de
diabetes, enfermedad renal crónica o el triple riesgo, que es la diabetes, la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca, se asociaría a mayor mortalidad. Y es de destacar, y esto ha llevado a considerar con mayor importancia justamente la hiperpotasemia, así como su manejo. Este estudio llevado a cabo en España, recientemente publicado, muestra justamente cómo es el manejo y los costos relacionados en España asociado a diversas comorbilidades. Lo que es claro es que si el paciente presenta hiperpotasemia, algo que nos ocurre en la consulta, tenemos que discontinuar el uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual no es gratuito. Sabemos que la suspensión de estas drogas está demostrado que favorece la progresión de la enfermedad renal crónica por un lado y, como siempre, en esta analogía, favorece la mayor mortalidad cardiovascular. Surge así también la posibilidad de utilizar resinas que actúen a nivel del tubo digestivo. Lo que hay que tener en cuenta también, lógicamente, es el grado de adherencia, que es un problema también habitual para el uso de resinas. Para ir cerrando en este espectro de fármacos nuevos que mencioné, destacar las principales resinas de intercambio catiónico. Todos habrán hablado del calcioxalato o resin sodio, nunca llegó a la Argentina, si llegó habrá sido de hace muchos años, nunca lo conocí, pero sí, hoy disponemos de 3, que es el resin calcio, el patirómetro y más recientemente el ciclosilicato de zirconio sódico. Básicamente todos actúan a nivel colónico. En el caso del zirconio también tiene una acción sobre todo el tubo digestivo, sería más selectivo, actuaría un poco más rápido. Estas son las dosis referidas para el resin calcio, que todos manejamos y conocemos muy bien, el patirómero y el zirconio. El zirconio, como dije, actúa sobre todo el tubo gastrointestinal. Con respecto al resin calcio, la mayor complicación puede ser la hipercalcemia y la constipación, que a veces llega a que nuestros pacientes no lo tomen. El patirómero, fundamentalmente hipomagnesemia, y en el caso del zirconio, edema, hipopotasemia y síntomas gastrointestinales. A pesar de estos fármacos mencionados, y que lógicamente estos se hicieron ensayos en los cuales se comparó con placebo, no hay trabajos que hayan comparado a una resina aún con otra. Y en base a esto que mencionaba, que era el riesgo de mortalidad por hiperpotasemia, se están llevando a cabo estudios de investigación a ver si, lógicamente, la reducción de la hiperpotasemia, del riesgo de hiperpotasemia con el uso de la resina, más los fármacos mencionados, particularmente inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estarían asociados o no con una mayor sobrevida. Para ir cerrando y mencionando justamente un poco lo que mostraba al principio Leandro, el enfoque multidisciplinario en el paciente con enfermedad renal crónica justamente es fundamental, involucrando a los especialistas respectivos, teniendo en cuenta básicamente pacientes de alto riesgo como los pacientes que requieren un reemplazo renal, las medidas para descongestión y el uso de los fármacos que mencioné recientemente, justamente con el concepto de el manejo multidisciplinario. Pensando justamente, no sé si en una sola especialidad, pero sino en un diálogo cada vez más frecuente, y así lo entendimos en este grupo en el cual no solamente están las enfermeras acá en el medio, sino que está Rosario y Lorena, nefrólogas del consultorio de enfermedad renal crónica avanzada, la doctora Julia Arabetti de diabetes, la nutricionista Romina Filippi y acá justamente Leandro Barballelata. Hablamos de enfermedad renal crónica, pero no debemos olvidar de insuficiencia renal aguda. Ya mencionaron también que la insuficiencia renal aguda favorece la enfermedad renal crónica posterior y favorece la mortalidad cardiovascular. Por eso, dentro del ámbito hospitalario, el trabajo en equipo tiene que también buscar la forma de que nuestros pacientes no desarrollen insuficiencia renal aguda. Para ir cerrando, entonces, existe una necesidad insatisfecha de tratamientos efectivos adicionales para la enfermedad renal crónica que retarde la progresión de enfermedad y prolonguen la supervivencia de nuestros pacientes.
La patogenia de la progresión implica mecanismos multifactoriales que deben tenerse en cuenta para gestionar eficazmente y retrasar la progresión de la enfermedad. Se deben abordar los factores de riesgo clave que subyacen a la enfermedad renal crónica, incluida la hiperglucemia, hipertensión, albuminuria, obesidad, y también los factores no tradicionales propios del paciente con enfermedad renal crónica. La evidencia emergente muestra nuevas alternativas terapéuticas, como les he mostrado, pero sin duda, para estos pacientes, lo importante también es un recurso humano capacitado y trabajando en equipo, en un equipo cardio-nefro-metabólico. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos para la discusión, está abierto el chat. Mientras van volcando sus comentarios o preguntas, preguntarle a la doctora Giordani, que habló muy bien de la biopsia, que es un elemento, una herramienta fundamental. ¿Cuál considera que es el mejor momento para hacer esa biopsia, o si es independiente el momento de realizar la biopsia? A nosotros los nefrólogos nos gusta, no sé si se escucha esto, ¿sí? Particularmente a mí me gusta mucho biopsiar porque te da información de la estructura, digamos. Como todos mencionaron que las personas de edad, las personas con enfermedad renal crónica, las personas diabéticas, los hipertensos, sabemos que pueden tener lesión renal, y esa lesión renal es la que te facilita después para sufrir injuria renal aguda. ¿Por qué? Por esto, por el envejecimiento, porque no se pueden recuperar de una lesión. Entonces, ¿cuál es el momento? La verdad que no sé cuál es el momento. Sí que hay indicaciones claras. Las indicaciones claras para biopsiar, sobre todo, hay indicaciones clásicas en nefrología, pero cuando uno va a decidir un trasplante doble, si vos tenés un paciente que con historia de hipertensión y diabetes de larga data, con uso de niveles de calcineurina, con una proteinuria de 500 miligramos, con una injuria renal aguda mayor de 6 semanas, tiene indicación clara de biopsia. El problema es que estos pacientes son pacientes frágiles, que están internados, que tienen más riesgo de sangrado, que es mucho más difícil el procedimiento. Entonces, uno sopesa a veces no biopsiar y utilizar otros métodos, pero creo que la biopsia aporta mucha información y cambia decisiones. Acá en el chat, gracias, Flora. Acá en el chat, Guille, preguntan por la asociación entre IECA y ARA2 como estrategia protectora renal, pero que muchas veces los cardiólogos eso no lo tenemos en cuenta y a veces lo tenemos hasta contraindicado. ¿Cómo es el funcionamiento o la superposición de estas dos drogas para la protección renal? Bien, nosotros, digamos, tenemos amplia experiencia en utilizar a ambas drogas, básicamente para lo que significa la reducción de la progresión, y básicamente como marcador utilizamos la proteinuria a ese efecto, ¿no? Se usan de manera combinada, lógicamente lo que hay que proteger básicamente es el riesgo de hiperpotasemia, y no mucho más que decir. Yo tengo uno. ¿Te daría lo mismo usar un IECA con un ARA2 a ustedes? Ustedes tienen un problema en común con nosotros. Los IECA, todos los conocemos de memoria, hay un porcentaje alto con un efecto colateral insoportable, que es el tema de la tos, ¿no? Sí, básicamente que los ARA2 han reemplazado fundamentalmente a los IECA, lo que más utilizamos, pero digamos, uno puede usar IECA también sin cualquiera de las dosis. Perdón, comentábamos con el doctor Mazón que la combinación ARA2, o sea, bloqueo de la angiotensina, el receptor de la angiotensina y el bloqueo de la enzima convertidora, como asociación en cardiología, lo acabamos de intercambiar la opinión con el doctor Mazón, están contraindicados. No es una indicación, dice así puntualmente que no debería combinarse ese tipo de fármacos, por lo que decías vos, el riesgo de que haya hipercalemia. En realidad, elegir por uno o por otro, según las contraindicaciones, como decía el doctor Kraus, por la tos y demás, pero no como combinación probable en cardiología con la intención de proteger el riñón. Hay un punto de divergencia ahí eventualmente entre las guías de nefrología y de cardio. Perdón.
lo que dice Arturo es muy interesante. La contraindicación nació en el 2008. Arturo se va a acordar muy bien, Walter también. En el 2008 se publicó un trabajo que se llamó On Target, que tenía tres grandes grupos de hipertensos, tratado con telmisartán, tratado con ramipril, y un tercer grupo tratado con ramipril y telmisartán. Me recuerdo haberlo comentado con Arturo Cajide. Los dos creíamos que no se iba a terminar el trabajo por este tercer grupo. El trabajo se terminó. Y cuando se publicó, ¿qué pasó con este tercer grupo? Que había un porcentaje de episodios graves de hipotensión, por un lado, con caídas, etcétera, 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 pero de nuevas insuficiencias renal o de agravamientos de pacientes que estaban tal vez borderline, muy importante, y a partir de ahí es una proscripción en cardiología, a partir de un target. Que no lo es en riñón, al contrario, es una droga nefroprotectora. No, estoy hablando de la combinación, de la asociación, de darte los dos. ¿Vos qué opinas? Yo pienso similar a lo de Guillermo, digo, para el riñón, estas drogas combinadas o aisladas son nefroprotectoras. Se recomienda en trasplante renal. Monorrenos, usar estas drogas para evitar porque frenan la fibrosis. Por eso se recomienda en el riñón. Más allá de bajar la presión. La pregunta de sí. Es que nos genera curiosidad a nosotros. ¿Crees que es eso? En cardiología no lo sé. Acá hay otra pregunta, Guille, Sí. con respecto a los fármacos, es si los inhibidores de SGLT2 tienen algún lugar en los diabéticos tipo 2, pero que están con insulina. O sea, son insulinos requirientes. ¿Sería lo mismo o es algo distinto? Sí, se podrían también utilizar sin ningún inconveniente. No habría, no. Y ya de destacar, haciendo justamente mención a las asociaciones, que por ahí no quedó claro en las presentaciones, queda claro que todos estos fármacos mencionados tienen como tratamiento de base el tratamiento tradicional, ¿no? Hablamos de SGLT2 o fenilrenina, están utilizándose en asociación ya con un tratamiento de base que puede ser IECA o Varados. Otra pregunta saliendo de los fármacos que están en el chat es si nos dicen si podríamos compartir si tenemos experiencia en lo que es la indicación de DP, que entiendo que es diálisis peritoneal, en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria. Sí. Es una buena pregunta, es una muy buena indicación, básicamente. Cuando mencionamos el reemplazo renal, obviamente tenemos en cuenta el filtrado glomerular del paciente, pero el paciente cardiorrenal, es decir, aquel paciente que combine la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal en tal grado que a pesar de su filtrado es un paciente que tiene recaídas frecuentes de esa insuficiencia cardíaca, requiere justamente internarse, veremos qué pasará con los SGLT2, pero ese paciente que requiere justamente internarse para favorecer justamente la pérdida de volumen y el manejo de la sobrecarga hídrica, la peritoneal es una muy buena alternativa. Una peritoneal, digamos, de baja eficiencia, en el cual al paciente se le coloca el catéter de diálisis peritoneal y no hace los 3-4 cambios necesarios para lo que sería un reemplazo renal, sino a veces un solo cambio en los efectos de poder favorecer el balance negativo. ¿Por qué peritoneal y no hemodiálisis? Porque justamente la peritoneal es un procedimiento continuo, mucho más fisiológico, que va asociado con una pérdida de volumen a lo largo del día, con una mejor tolerancia hemodinámica. Y por otro lado, si yo colocara un paciente cardiorrenal, es decir, ese paciente que tiene, por ejemplo, un paciente, como mencionaba Noel, con una estenosis cardíaca severa, en hemodiálisis lo más probable es que el paciente va a tener un evento hemodinámico severo, y además que por otro lado va a llevar a la pérdida de la poca función renal residual que el paciente tenía. Gracias, Guille. Hay otra pregunta para la charla que vimos de trasplante cardiorrenal, que es ¿cómo sería el seguimiento posterior al trasplante cardiorrenal de estos pacientes? Desde el punto de vista nefrológico, ¿cómo está estandarizado el seguimiento de estos pacientes? Se siguen como, desde el punto de vista de riñón o corazón, desde riñón se sigue como cualquier otro trasplantado de riñón.
nada, los vemos en el post-trasplante, digamos, inmediato, bueno, están en la unidad coronaria, pero cuando se dan de alta, nosotros seguimos guías internacionales que se ven los pacientes 2 veces por semana durante un mes, si todo está estable, porque es el tiempo que uno sabe que puede aparecer complicaciones tempranas y debe resolverlas, biopsiarlos, rechazos, etcétera, etcétera. Y luego, si el paciente va bien, luego separamos quincenalmente hasta los 3 meses y después cada 3 meses de por vida. Nunca dejamos de ver pacientes más de cada 3 meses, aunque lleven 10 años de trasplante. Bueno, agradecemos en primer lugar a todos los participantes, a las preguntas, agradezco justamente a todos los organizadores y esperemos que esto sea el comienzo de nuevas charlas de discusión, en las cuales seguramente habrá puntos de discusión y divergencia que serán en beneficio sin duda de nuestros pacientes.